Bueno, Jorge, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. La idea de este intercambio es hablar un poco de gestión de audiencias, ¿no? Eh, Recordemos que cuando los medios eran analógicos, cuando estaban los diarios en papel, la televisión y la radio, la audiencia tenía un rol menos protagónico que hoy, es decir, los diarios se distribuían, la radio y la televisión se emitía, y esperaba que el público llegue, que la audiencia llegue. Había líneas editoriales, pero digamos, corría mucho el criterio periodístico, ¿no? Y el medio esperaba que el público llegue. Con la irrupción de Internet, del celular y de todas las redes sociales y de todas los escenarios digitales, hoy la audiencia ha tomado un rol protagónico, ¿sí? Y los medios tienen que estar donde están las audiencias, donde está la gente, y a su vez estar constantemente atendiendo o prestando atención sobre lo que quiere la gente, sobre dónde está el interés. Entonces, bueno, la idea de esta charla era conversar con vos sobre todos estos puntos. Además, yo señalo que Jorge, además de ser un periodista con larguísima trayectoria y que en este momento está a cargo de la dirección periodística del diario Ámbito Financiero, el ámbito.com, tiene mucha experiencia en el tema de gestión de audiencia. Yo cuento una pequeña anécdota personal. Yo a Jorge lo conocí en un encuentro de periodismo hace creo que 2 años y compartimos de casualidad la mesa, y me acuerdo que me llamaba mucho la atención, él en aquel momento era director también de otro medio digital, que él estaba mirando constantemente la información del Google Analytics y de distintas herramientas de seguimiento de medios. Y bueno, así que desde ese momento yo observaba con mucho detalle los seguimientos que él hacía, así que desde ese momento descubrí un experto en esta área. Así que bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, Jorge, es justamente ¿cómo es la gestión de audiencias en este momento? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo se puede describir? Porque, como bien decía, nosotros en las carreras de periodismo trabajamos mucho con la, la capacitación para la creación de contenidos, pero no tanto, o por lo menos no con tanta profundidad sobre la gestión de audiencias, que es una tarea cada vez más importante en los medios. Entonces, ¿cómo vos sintetizarías esa tarea que es la gestión de audiencias en los medios digitales en la actualidad? Gracias por la consulta, Sebastián. Mira, es un muy buen punto. Voy a tratar de darte 2 o 3 miradas al respecto de qué es lo que va pasando. Nosotros tengamos primero que estamos en el medio de una transformación, ¿no? No sabemos si esa transformación en algún momento se va a detener. Hoy la llamamos transformación digital. En otros momentos se llamaba una transformación de producción. Imagínate, como bien vos decís, yo tengo 51 años. Mi primer contacto ya con una prensa profesional fue relativamente joven, a los 17 años. Yo, yo soy de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, elegí vivir, me formé. Mi primera experiencia fue justamente donde yo vivo, que es un periódico que se llama La Palabra de Berazategui. Eh, Era un momento en donde el contenido no viajaba a través de lo que hoy nos ofrece digamos, la Internet, ¿no? Era de otra manera, era el proceso. Y la demanda ciudadana, había una demanda, pero no era la misma demanda de hoy, ¿no? ¿Cuál es cuando nos vamos a proponer, digamos, en este caso, en mi rol, que es un rol justamente que tengo la responsabilidad de que lleve adelante un producto competitivo, tengo la obligación, en este caso, de justamente sopesar cada minuto, todo el tiempo necesario, mi obligación como responsable de un medio, pero también le puede tocar a un editor, le puede tocar a un periodista, a un cronista, a un fotógrafo, a un cámara,
alguien que va a hacer redes sociales, que nuestra primera misión es informar. ¿Mm? ¿Qué es informar? Es servicio, algo nuevo, digamos, dar a conocer. Y en el medio, esto se fue profesionalizando, se fue profundizando. No es que antes no estaba, por ahí estaba de otra manera o con otras herramientas. Hoy, lo que vos bien denominás la gestión, tenés una cantidad de instrumentos, de relojes, de monitores que te permiten saber qué está pasando con tu audiencia o con las audiencias en este momento. Que es, no sé si es correcto el término, sí lo suelo utilizar por lo que te comentaba acerca de nuestra mirada como comunicador, que suele ser peligroso, porque si nos enamoramos de lo que quiere la gente, entramos en lo que algo se está denominando ya hace bastante tiempo, en el año 2007-2008, esta idea de los fragmentos o los framing, que solamente comunico una parte, ¿no? Un sector. Algunos lo reducen con blanco y negro o lo podríamos llevar a la programación a ceros y unos. Entonces, ese es como nuestro desafío, ¿no? Seguramente vamos a encontrar expertos en gestionar para enamorar esas audiencias. Entonces, ese es uno de los puntos que siempre, todos los días, por lo menos yo, es algo que es un ejercicio, lo cual es tomar riesgos permanentes, porque si la audiencia te está demandando, no sé, precios, inflación, vacunas, entonces vos trabajás sobre ese tema. Pero en el medio, ¿qué es lo que es nuevo? ¿Qué es lo que está demandando realmente, de manera genuina, la audiencia? O si es solamente algo que gustó, y entonces porque gustó, ponemos 20 notas de un tema que gustó. Puedo dar muchos ejemplos de lo que nos puede pasar. Entonces, esa es la gestión cotidiana en la cual nos enfrentamos cada día. Es decir, ofrecer la información, conocer cuál es nuestro lugar, la responsabilidad que tenemos que ver, y de esa manera también estar compitiendo y también estar ofreciendo contenidos que la audiencia está interesada, porque si no nos convertimos en más de una oportunidad aquellos que por ahí miran televisión o si miran Twitch o si miran YouTube, quienes están allí también están mirando qué pasa con las audiencias, ¿no? ¿No? Si miran Twitch, van a ver que hay un canal que tiene más o menos según que esté pasando. En YouTube pasa algo parecido y en la televisión lo mismo. Es el graph, es la imagen. Si en un tema se quedaron más de 2 minutos, quiere decir que está midiendo qué pasó anoche con MasterChef, que estuvo en promedio con 24, 25, 26 puntos contra otro de Showmatch en 6, 7, 8 puntos. Entonces, todos aquellos que gestionan en algún lugar comunicación y llevado a la prensa, pasa más o menos lo mismo. Entonces, nuestra capacitación hoy pasa por conocer cuál es nuestro lugar y entender lo que está pasando también en el ecosistema de aquellas personas que están buscando informarse, leer y también entretenerse. Muchas veces algunos contenidos son para entretenerse. Entonces, ese es un poco todos los desafíos que estamos enfrentando en el día a día, Sebastián. Decime, está muy claro. Decime, y ámbito.com es uno de los sitios más visitados del país, creo, no recuerdo bien qué posición está, pero está entre los primeros, entre los 10 primeros, o 15 primeros, no recuerdo, pero bueno, ¿cómo llegaron a ese lugar? ¿Qué estrategia se desarrolla para lograr que un medio llegue tan alto y para mantener ese lugar? Digamos? ¿Cómo es la estrategia de trabajo en un medio digital importante y grande como es Ámbito para lograr acceder a ese lugar y mantenerlo? Siempre, como cualquier producto, siempre tiene una línea de crecimiento, ¿no? De menor a mayor.
eh, y escuchando. No me voy a adjudicar el lugar de preferencia que hoy tiene, por ahí puedo adjudicarme alguna otra cosa, porque yo me sumé o me convocaron justamente hace un año atrás para, para llevar adelante el producto dentro del grupo Índalo. Ya el producto era competitivo, hemos hecho tal vez algunos aportes a partir de mi experiencia y que nos permite justamente estar en una línea de competencia. ¿Y yo qué es lo que siempre trato de incorporar? Obviamente lo que vos decís, estar muy alerta a lo que está pasando en el mundo, en la industria de la comunicación, y lo que hacemos es obviamente escuchar, escuchar mucho. Tratamos de escuchar mucho a nuestra audiencia, para eso utilizamos nuestro newsletter, muchas personas escriben por correo electrónico, por ahí con algún tema especial, vemos lo que está pasando en las redes sociales, si hay algún reclamo o alguna crítica, algún cuestionamiento, justamente para ir mejorando si nos estamos equivocando. Toda aquella persona que se tome el trabajo de hacer una crítica bien o mal intencionada o cuestionar, es un punto de partida para abrir una comunicación y que pueda servir justamente primero para saber qué está pasando, porque por ahí hay un reclamo genuino. Entonces lo que hacemos es escuchar mucho en lo que hace a la gestión. Estamos cambiando, estamos transformando. Siempre el periodismo se ha manejado, como muchas otras actividades, de una manera vertical. Digamos, cuando uno revisa por ahí digamos, las leyes laborales que nos rigen, que es el Estatuto del Periodista, tenemos una línea vertical, el verticalismo. Eh, y hoy eso, en este momento yo me tomo la atribución y este espacio para estar con ustedes porque confío en las personas que están llevando adelante el producto, porque anoche hablamos, esta mañana intercambiamos mensajes y conocemos un poco qué es lo que nos proponemos hacer en este día. Entonces, esa es un poco la discusión de nuestro día, es decir, dejar el verticalismo, que podría ser representado en cualquier redacción, digo, por si nos están siguiendo y escuchando alumnos, que esa idea que antes era el jefe de redacción, el jefe o el director, o que tomaba todas las decisiones, es cierto que hay una responsabilidad en la toma de decisiones, pero hoy trabajamos en mesas muy abiertas, en donde la gestión horizontal es importante. ¿Qué significa esto en el día a día? Bueno, en esa mesa en donde antes en las redacciones solamente por ahí tomaba la decisión en esa línea el jefe de redacción, el editor, el jefe de la sección, hoy esa mesa se han sumado diferentes perfiles de trabajo. Está justamente aquel buscador, creador o periodista que está con un contenido, está el editor, como bien vos decías, hay un editor que está observando y mirando qué está pasando, hay un analista justamente de las redes sociales, hay alguien que mira las imágenes, eh, y todos ellos en esa mesa, y hay gente, claro, que por ahí en algún momento han escuchado, que se encargan de SEO, cómo le hablamos a los buscadores, llámese buscadores, el 90% es hoy en la industria es Google, después podemos decir si eso está bien o está mal, pero es lo que pasa y es la realidad. Entonces, digamos, frente a ciertos contenidos, nosotros, te cuento un caso, hablando de ámbito financiero, tuvimos con bastante anticipación un proyecto que era bastante importante, que era de monotributo y algo que por ahí han escuchado, en el día de ayer, un ida y vuelta al gobierno y el proyecto. Tuvimos la posibilidad de trabajarlo hasta a la madrugada de ayer, hasta las 2 de la mañana, cuestión que hicimos toda una estrategia para publicarlo a las 5:45, y para publicarlo justamente se toman algunas particularidades. ¿Para qué? Para que después muchas personas que están buscando la información,
muchos buscarán en Google ámbito y seguramente tendrá una devolución rápida de la marca, o por ahí pueden estar buscando monotributo, restricciones, cambios, bueno, y en las búsquedas nosotros tenemos que hacer ese trabajo para que podamos aparecer entre las primeras búsquedas, porque seguramente hay otros medios que pueden competir perfectamente con nosotros y que hacen bien o mucho mejor el trabajo que nosotros, y aparezcan, y entonces hay un lector potencial que nos estamos disputando en un buscador a partir de un contenido. Y volvemos un poco ahí a lo que por ahí en las charlas. Antes era unidireccional, es decir, yo proponía un tema, hoy ya no es tan así. Yo propongo, pero también recibo el ida y vuelta de las audiencias potenciales y de los lectores directos que eligen para informarse un medio de comunicación. Súper interesante. Yo, la materia que en el marco que se está haciendo esto es periodismo digital, y yo en general suelo hablar con los estudiantes de esta palabra que vos mencionaste, que es SEO, ¿sí? Que es el, digamos, buscar que el medio se adapte o logre las palabras justas para que Google lo indexe, ¿no? Entonces, si vos como profesional del área tenés que explicar qué es SEO y qué importancia tiene hoy en los medios el SEO, ¿qué les dirías a los estudiantes? Porque muchas veces yo remarco que los titulares deben ser muy claros, muy directos, para que el buscador comprenda que en el primer párrafo debe estar la información, ¿no? Todas reglas que se utilizan en los medios digitales para que el buscador Google llegue al contenido, y además teniendo en cuenta que un gran porcentaje del público llega al sitio o a los sitios periodísticos por el buscador, ¿no? No sé qué porcentaje promedio se maneja en los medios, pero yo sé que es cerca del 50%, ¿no? Es alta la búsqueda. Mirá, para los que venimos del siglo pasado, como es mi caso, SEO es que un potencial lector esté caminando por la vereda y voy a pintar una foto que hoy ya se ve muy poquito, y paso por un puesto de venta de diarios en cualquier lugar del mundo, ya sea en Champs-Élysées o en la Quinta Avenida o en la Avenida 14 o en donde ustedes se imaginen, en Florida, y veo varias revistas o varios diarios, ¿no? Puedo tener afinidad con alguna revista, con algún diario. Ahora, si la tapa me da, tengo, no sé, Popular, Crónica, Clarín, Nación, y hay uno de ellos que me dice, Messi firmó para Quilmes, acá está el contrato, el resto de los medios no tiene esa información, voy a comprar porque la palabra Messi me impacta. Si juega para Quilmes me llama la atención, y si me está mostrando el contrato, es una información totalmente distinta, es algo totalmente nuevo, que no lo estoy viendo en el resto. ¿Qué es lo que hizo ahí? Veamos a aquellos que lo que editaron. Bueno, una gran edición para impactar y para encontrar. Llevado a la tecnología, son varias, pero voy a tratar de hacer una síntesis en lo que nos toca a los periodistas, porque tiene que ver mucho también con la infraestructura del sitio que uno les toque gestionar. Que hay muchos sitios en todo lo que hace, son 3 tecnologías las que se utilizan hoy principalmente, no son varias, pero 3 tecnologías las que se usan principalmente en los sitios, y con un lenguaje de diseño que se llama CSS, con un lenguaje de estructura que es HTML y un lenguaje de interacción que es JavaScript. Digamos, todos ellos hacen que una página sea visualmente amigable y dinámica. Todo eso tiene que tener una contraprestación según el robot de Google, que cuando yo cargue ese contenido tenga una respuesta de milésimas de segundo, que funcione muy, muy rápido, muy sencillo. Y en lo que hace al contenido, como bien vos decís, un contenido claro, en el contenido tiene que estar bien ordenado, lo que propone en el título tiene que estar resuelto rápidamente en la nota, y lo que uno hace en todo caso ahí es lo que decimos como SEO, que es la optimización en las búsquedas
de los buscadores. Es decir, cómo no tenemos la fórmula de cómo lo hace Google, tenemos algunos indicadores que te dicen lo siguiente. Tu página web en la que estés trabajando tiene que cargar rápido, tiene que tener las imágenes de carga rápida, no tiene que ser muy pesado ese material, cuestión que para que lo lea tenga una experiencia rápida, entonces ahí entramos en la experiencia de usuario. El contenido tiene que ser original, o por lo menos le da un puntaje, o le da más puntaje si el contenido es más exclusivo, si es puntual, si tiene valor agregado, no, digamos, no está en otros lugares, entonces lo pondera y le está dando lo mismo que la foto. Y que después que la estructura tenga párrafos muy precisos, que no sean más de 3 o 4 líneas a lo sumo, que tenga subtítulos, que tenga algún destacado y que no supere los 10 párrafos en este formato que te estoy diciendo. Esto es una fórmula que podría funcionar en el día de hoy, dentro de una semana no lo sé. Digamos, así es, así de dinámico puede funcionar el negocio. Y puede ser, digamos, como te digo, no solamente el rol del periodista, sino es el rol del resto de un equipo, que está aquello que le llamamos el CTO, que es la persona que está encargada de la tecnología, aquellas personas que están encargadas con el sitio en general, las personas que están con el SEO, digamos, son varias las personas que tienen que interactuar cotidianamente para encontrar este objetivo que es la mejora en las búsquedas. Decime, y si vos, ya refiriéndonos un poco a los estudiantes, ¿no? Vos, el estudiante tal vez piensa mucho en la creación del contenido, en ir a hacer la crónica, en ir al partido de fútbol, a hacer una crónica deportiva, una entrevista a un político, un actor, etc. Sin embargo, toda esta área que tiene relación con la gestión de audiencias tiene cada vez un porcentaje más importante, ¿no? En el trabajo, en el desarrollo, en los medios. ¿Vos qué porcentaje, digamos, qué porcentaje en el trabajo periodístico está ocupando esta tarea que es la gestión, el SEO, la búsqueda de audiencias? ¿Qué porcentaje del trabajo ocupa esa tarea, ¿no? Yo, para que tengan un poco una idea los estudiantes sobre estas nuevas áreas, ya no tan nuevas, pero digamos son áreas que ganan espacio en el trabajo de los medios digitales, ¿no? El contenido sigue siendo la estrella, para que lo tengamos claro. Puedo tener por ahí un sitio, un CMS, como decimos, un Content Manager System, que por ahí no está actualizado, pero sí indexó, es decir, si entró a Google, ya está. Y si yo pongo, como hice esa redundancia de ese artículo imaginario, de que es diferente, va a sobresalir sobre el resto, ¿no? Hagamos un ensayo en cualquier momento del día con algún tema, están lo que en la jerga se dice, bueno, hay commodities. ¿Qué son los commodities? Es lo que tiene todo el mundo. Se reunió, no sé, a las 5 de la tarde salen los datos de los contagios. Nada, será un problema de milisegundos quien lo publicó primero y por ahí se ubicó mejor. O le encontró el mejor enfoque. Por ahí decir, se contagiaron 27.602, por ahí encara la nota distinto, dice, crecieron los fallecimientos, bajaron los fallecimientos, digamos, buscó otro enfoque, a diferencia de otros que tenían el mismo contenido y es superador, ¿no? Porque todo el mundo viene todos los días hablando de contagios, pero por ahí encontró, esto hablando como de commodity. Commodity es algo que todo el mundo lo tiene y hay alguien que dentro de una redacción lo tiene que hacer, ¿no? Esta cosa de decir, esto es un copy-paste, pero es un copy-paste que hay que trabajarlo, hay que darle forma, hay que agregarle valor. Entonces, bueno, tengo eso que está dando vuelta en las audiencias. Pero si yo tengo un contenido que es totalmente distinto, porque hablando de salud,
me encontré con, no sé, con el laboratorio y me cuentan que en 2 semanas está en el Hospital El Cruce la vacunación del primer lote de Sputnik, voy a hacer diferente al resto porque tengo un material exclusivo. Así que esa es un poco la idea. El contenido es la estrella. Una foto, yo digo, a aquellos que nos están escuchando y que por ahí las universidades americanas siempre le han puesto ese formato que es la formación de un periodista integral, que un periodista integral es no solamente es escribir el contenido, sino también que le dan un formato en leyes, o por lo menos conocimiento de leyes, para saber justamente los temas que pueden estar en algún momento o hasta dónde se pone en riesgo con un contenido, con casos, con hechos, las imágenes, entender qué significa, y no significa que va a ser un cámara o va a ser fotógrafo, sino para comprender y entender cómo está funcionando ese esquema, las métricas o el gerenciamiento. Por ejemplo, nosotros en la Argentina no tenemos dentro de las universidades que se abocan a la comunicación un perfil para formar lo que es el gerenciamiento o el management periodístico. Entonces, por lo general, digamos, van surgiendo personas que tienen, bueno, en mi caso, ¿no? Digamos, mi formación es periodística, pero por esas cosas de la vida desde muy joven me ha ido tocando puestos de toma de decisiones, en la cual vas mezclando el criterio periodístico y criterios económicos en un producto. Entonces, a veces es importante también prestar atención, volviendo al contenido, es el contenido, qué está pasando con las audiencias, para entender lo que está pasando con las audiencias, y también en ese contenido la imagen o el video, que justamente va a ser el todo. No es solamente que muchas veces nos pasa a los que somos periodistas, es decir, mi título y mi texto es buenísimo, ya está. No, un ratito. Ese título está bien, ese texto está bien, pero ¿qué otras cosas vamos a hacer ese contenido para que tenga éxito? Para que funcione y tenga más llegada a la gente. Estamos siempre hablando de contenido digital, no estoy hablando de una nota para una revista, una nota para un diario que podríamos hablar y que tiene como también pequeñas discusiones en torno a eso. Buenísimo. Acá justo Santiago publica una pregunta en el chat. Los invito a todos los que quieran publicar preguntas en el chat, que después se las vamos a ir planteando a Jorge. Pero bueno, lo que preguntas Santiago es: ¿en qué medida el periodista que genera contenidos para un medio digital tiene que dominar la producción audiovisual? ¿En ámbito hay especialistas para cada lenguaje o se busca un productor integral? Y esta es una buena pregunta, lo voy a sumar con una mía, que es decir, ¿qué capacidades se busca hoy en un medio digital del ingresante, del periodista? Digamos, ¿cómo el periodista se actualiza a este escenario, ¿no? Es un excelente punto porque es una discusión permanente entre lo que supone un sector y supone el otro. Y acá es una tarea pendiente que tenemos entre todos con el rol y las responsabilidades dentro de una gestión. Les cuento algunas cosas para ir después a tu respuesta. Eh, Ámbito financiero, obviamente cumple todas las normas nacionales, provinciales, locales, y a lo que hace a la función del estatuto del periodista. Vos recién mencionaste dónde estás ubicado, cómo estás ubicado. Bueno, yo tengo competencia que no es una competencia leal. ¿Por qué no es una competencia leal? Y no me pidas, no voy a dar nombres, sino solamente quiero contarle para qué es lo que ocurre. Nosotros tenemos algunos medios de comunicación un poco más pequeños, pero con mucho éxito en audiencias. ¿Cómo se logra eso? Bueno, se contratan agencias de contenidos que no son periodistas y son muchas veces más de la reacción publicitaria. Se paga mucho más barato
y le piden, dame 20, 30, 40 contenidos, no me importa cuál, dame 20, entonces ahí viene el auto más caro, el Phantom, el primer papamóvil electrónico, las fallas de WhatsApp, nada, muchas cosas que no están hechos principalmente por formadores, por periodistas, ¿no? Y eso se ingesta. Se ingesta significa se publica. Y nadie lo ve. Ahora, la audiencia, que es una audiencia transparente, lo consume, lo revisa. Bueno, nosotros cada contenido lo hace un profesional. Ese profesional hoy está regido por, digamos, las reglas generales que nos indica dentro de depende de las empresas. En nuestro caso tenemos el Estatuto del Periodista, que tiene un rol. Imagínate que ese estatuto es de la década de 70, la tecnología no estaba. Entonces nosotros cuando incorporamos a alguien del equipo de redes, ¿no? Tenemos en este caso a Candela, es una mujer que está joven, que está al frente del equipo de redes, ¿no? Y ella está gestionando. Está bien, tiene un rol dentro del Estatuto del País, pero no está definido. Entonces, esa es algo pendiente que tienen los sectores, es decir, las cámaras empresarias, los sindicatos, porque son varios, pero los sindicatos, los periodistas, las comunicadoras, como para encontrar qué significa. Más allá de esa discusión que es un parámetro de encuadramiento de trabajo, un periodista tiene que tener la mayor capacidad de interpretar lo que está pasando, y cuanto más sepa, cuando alguien hace una búsqueda, eso siempre se los propongo a muchas personas, por ejemplo, en la plataforma LinkedIn, el perfil que están buscando, ¿no? Entonces vos vas a ver, entonces, cuando yo era joven, por ahí las búsquedas decían que sepa escribir, que sepa Word, si sabe inglés, mejor. Si tiene teléfono, bienvenido sea. Bueno, hoy ya suponemos que quien se va a parar a trabajar sabe escribir, porque obviamente quiere ser periodista, entienden que es un lector, conoce de medios, está al tanto, sabe quién es el ministro de Economía, quién es digamos, los principales actores, quién es el presidente. Muchas veces uno se encuentra con personas que no saben quién es el ministro o qué hace tal o cual, o qué dice la Constitución. Entonces, son como parámetros que hoy, ya está, es decir, el que va a ingresar ya sabe manejar ciertas condiciones. Ahora necesita otras. Entonces, no necesariamente para la producción, porque para la producción, para ir para trabajar, hay dos programas que son de la industria, pero también hay libres, pero tenés todo el paquete de Adobe. Entonces, si yo tengo un editor que me tiene que resolver el corte de una imagen que son 1270 por 670 píxeles, y lo resuelve, y esa es una persona que tiene más competencias dentro de un grupo. Y si me hace un cruce de fotos y la imagen, todo eso va a cambiar. Bueno, eso es toda la discusión que se están dando internamente, pero en nuestro caso tenemos las personas que están enfocadas en el contenido, las personas que están enfocadas en SEO, las personas que están enfocadas en redes, tenemos personas que están enfocadas en imagen, y tenemos una persona hoy que va haciendo videos. Ahora, lo importante es que quien hace video también sepa qué es un contenido. El que hace redes no es solamente un copy-paste. El que está haciendo redes está pensando en estrategia y tiene que saber qué se quiere con ese momento, con las redes, de un contenido muy, muy concreto. Digamos. Entonces, eso está en plena ebullición. Creo que hay un aprendizaje que se está dando en general sobre el tema, pero bueno, la industria va a ser justamente más amigable a la hora de contratar una persona, digamos, que esté con más condiciones y que tenga justamente más habilidades para manejar diferentes herramientas que son del día a día, ¿no? Entonces, si un periodista hoy no escribe en Twitter, digamos que es, bueno,
algo, ya no estás ya no estás en el ecosistema, algo pasa, ¿no? No para que escriba un Twitter del medio, sino como forma de comunicación, porque es parte justamente hoy del mundo en el cual vivimos, o Instagram, o nada, digo, tener de diferentes inquietudes. Espero haber dado el marco de que, como siempre digo Sí, en estas cosas, es un punto de vista a partir de la experiencia y trato de ver los problemas o las situaciones que se dan, y muchas de las cosas que cuando yo era joven me hubiese gustado que me cuenten y me digan para, en mi curva de crecimiento o en mi curva de búsqueda de empleo, qué tenía que hacer. quería también sumar, si quieren, está el profe Jorge Luis Núñez, están los estudiantes de producción, de la materia de producción audiovisual, así que les doy la bienvenida, los saludo, gracias por estar. Y bueno, y también, si lo desean, sumarse al intercambio, ¿sí? Yo tengo un par de preguntas, hay algunas preguntas en el chat que te las voy a leer. Bueno, Gastón Rojas pregunta, ¿cuál es tu visión del periodismo de la actualidad? Y te sumo la de Hugo Cardoso, que también dejó en el chat. ¿Qué tipos de peligros tiene tener un extenso conocimiento de las audiencias? O sea, cuando vos dijiste que es un poco peligroso, ¿no? A eso seguramente se debe referir Ahora voy a, Hugo. okay. No necesariamente lo que yo diga es una verdad revelada, sino es lo que yo cuento cuando me han tocado a lo largo de mi vida, que han sido unos cuantos medios de comunicación. La experiencia, siempre miro, digamos, ¿por qué soy periodista? ¿No? Más allá de que estoy contratado y tengo un equipo, una empresa que me está... Digo, ¿por qué yo siento que soy periodista? Para mí todos los días es una prueba. Tranquilamente puedo mirar mi vida, digamos, en mi construcción de carrera a partir de la audiencia. Si yo solamente quiero mirar a partir de audiencias, me pongo a trabajar solamente con el indicador de audiencias, que te puedo decir, me meto y te digo cuáles son los 10 temas que hoy tranquilamente funcionan. Mientras estoy acá, te puedo asegurar, hay 10 temas que están funcionando. Es Susana Jiménez, la discusión de Biden-Pfizer y por qué no llega a la Argentina, el tema de la suba de precios muy puntuales, y algún otro tema que seguramente está dando debate, que tiene que ver con algo que se aprobó en la madrugada en el Congreso con la equiparación de género en medios de comunicación, y ahí tenemos una grieta que te va a decir una mirada a uno y te va a decir otra. De ahí tenés un spin-off que podés hacer lo que dijo tal comunicador sobre ese tema, que le gusta a la audiencia que quiere ver, otro que está mirando ese, abrís y haces 20 contenidos para buscar la audiencia. Ahora, en el medio, ¿qué está pasando? En el medio, y esto es lo que yo digo, es desde el punto de vista peligroso si yo no lo sé utilizar. Eso es lo que yo digo. Si yo me quedo solamente con la audiencia, una audiencia que está buscando un tema. Ahora, estamos comunicando, digamos, el aquí y el ahora, las cosas que están pasando de otros temas que por ahí no son, o pensamos que no son interesantes, ¿no? De la Argentina o del mundo. A eso es lo que voy. Entonces, yo hay temas que tengo que, o me propongo yo, hacer todo lo posible para buscar, golpear puertas, que los funcionarios me respondan los temas que yo creo que son necesarios. ¿Cuándo llegan más vacunas? ¿Por qué faltan más vacunas? ¿Por qué está fallando en tal o cual lugar? Entonces es una decisión de asignar una persona que podría ponerla a hacer clics, es decir, buscar audiencia, pero mi decisión es, estoy buscando eso, pero también yo necesito que alguien esté golpeando las puertas de por qué está pasando esto o lo otro. ¿Por qué el contrato y llega el lunes y por qué no llegó el viernes? ¿No? Digamos, esa es como mi mirada de una responsabilidad en mi caso, ¿no? Claro, Gracias, porque perdón. Gracias, Jorge. Yo a lo que me refería más que nada es que lo has respondido muy extensamente, es qué peligros guarda
ser el poseedor o tener en las manos información de las audiencias? Esa es la pregunta concreta. Pero ya me lo respondiste y te agradezco, la verdad. Muchas gracias. Sí, bueno, es justamente eso lo que... gracias, Hugo, por la pregunta. Claro, porque uno puede tener, imagínate que hoy aquellos que tienen muchas posibilidades de contar con información, vos podés tener el tiempo real de lo que está pasando en la Argentina. Nosotros, te lo aseguro, no lo tenemos, ¿no? Pero hay posibilidades tranquilamente de cómo se genera, porque hay información que se vende, digamos de todo tranquilamente, vos sabés qué se está consumiendo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, si vos sabés que la gente de Juntos por el Cambio quiere leer esto, bueno, voy a ponerme en editor de un medio anti-kirchnerista o tal cosa, entonces alimento. Me voy a poner como empresario, ni siquiera como un militante de un lado o del otro, o como un parte de... Entonces, sí, alimento, alimento, alimento. Listo. Bullrich, Chocobar, la fundación de Chocobar, esta ley de género, quieren cerrar las radios, se viene la democracia, ese juicio político, 20 temas. Y a esa audiencia le di lo que quería escuchar, o lo que quería leer. Juicio político, inexpertos, chorro, todo. Me voy a otra audiencia y le doy, está pasando esto, tal cosa. Y en el medio, ¿qué está pasando? Por ahí es un poco de eso, un poco del otro, pero en el medio están pasando otras cosas, ¿no? Es decir, es un problema de descalificaciones frente a un problema de contenido real. Ese es el trabajo que es bastante complejo para llevar adelante, siempre para aquellos que por ahí tuvimos la posibilidad de trabajar en pre-internet, ¿qué nos daba? Había un contenedor, es decir, el que compraba un diario, aunque no le gustara, se encontraba con alguna noticia que hablaba de otro sector, ¿no? Por ejemplo, uno se compraba Clarín y sabía o La Nación, o Popular, o Crónica, y veía qué pasó con la paritaria de un sector, qué pasó con el sector empresario, qué decía el gobierno, qué decía la oposición. Las audiencias que van haciendo las electrónicas, es decir, esos rangos se van achicando, porque mi audiencia me está pidiendo otra cosa. Hoy escuchamos cosas que son totalmente fuera, desde mi mirada, que vos decís, che, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué es lo que nos fue pasando para que... Ojo, esto no pasa solo en la Argentina, ¿eh? Para que aquellos que muchas veces dicen, che, solamente esto es en Argentina. No, No, obviamente, pasa en todo el mundo. En todo el mundo es así. El mal manejo de la información está en todos lados. Ujú. Este, Bueno, es así. te voy a, vos, Jorge, planteaste algo súper interesante, que es esto de cuando uno tiene un montón de tareas a realizar en un medio, si vos destinás que algunas personas trabajen solo en la gestión de audiencias, es gente que va a dejar de trabajar en el periodismo de investigación, en el chequeo, en la búsqueda de entrevistas, es decir, entonces, si uno tiene una cantidad limitada de gente, tiene que elegir en qué foco pone, ¿no? A qué tarea la dedica. Así que un punto muy interesante. Y después, otro punto interesante que señalaste es que hoy se consume, hay un autor que dice que cuando uno compra un diario, compra una noticias empaquetadas, que a vos te dan un paquete de noticias que ya una persona eligió, decidió la jerarquía, ¿no? En cambio, en redes sociales, bueno, esto de que se llama la lectura incidental, se leen noticias por unidad, ¿no? Que es algo muy diferente que comprar un paquete de noticias, ¿no? Ujú. Entonces, que son dos puntos interesantes que planteabas que describen o definen un poco el escenario actual de consumo de noticias. Te voy a leer dos. Bueno, estaba pendiente la pregunta de Gastón Rojas, ¿cuál es tu visión del periodismo de la actualidad? Y después se sumó una de Rocío Ponce, que te pregunta, ¿considera que la libertad que dan las redes sociales pueden traer graves consecuencias a nivel informativo? Porque señala que el anonimato que estas permiten y las fake news y los mensajes de odio que circulan en redes sociales, bueno, si pueden llegar a generar un gran peligro,
ya que señala enlaces, no solo son enlaces los enlaces que se suman a las redes sociales no vienen en muchos casos de medios de comunicación, sino que vienen de otro tipo de sitios y muchas veces, bueno, guardan fake news. Es una interesante pregunta, ¿no? Sobre los peligros de esta lectura incidental que se da en redes sociales, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Y después la otra preguntita de Gastón. Sí, el diagnóstico me parece que es unánime en la Argentina y en el mundo, que las redes sociales son importantes porque ayudan justamente a transmitir ideas, pero hay un porcentaje muy fuerte que está a la vista que no se puede, por lo menos lo que llamamos curar. Yo no soy amigo de las regulaciones, pero hasta dónde justamente se pueden hacer diferentes posteos poniendo en riesgo, en este caso, los sistemas políticos, ya sea en la Argentina, en Rusia o en los Estados Unidos. Este caso ha sido muy debatido, hay informes, aquellos que por ahí les interesa, hay informes muy interesantes que se hicieron justamente por las elecciones, ya van 2 elecciones consecutivas que Estados Unidos ha sido como una plaza de prueba, ¿no? Acerca de cómo las redes sociales pueden influir. Evidentemente influyen, digamos, porque la democracia, cuando está sistema democrático, tal cual como lo consideramos y lo vemos, o los sistemas políticos, son preexistentes al fenómeno de las redes sociales. Entonces, hoy tenemos esa situación de redes sociales que en algunos lugares capaz que cumplen una función, en una dictadura, en un lugar capaz que sirven, en otros lugares justamente hacen esto, a ver, creo que la regulación no es la solución porque, bueno, ha demostrado que no ha funcionado. Me parece que lo que hace falta en este caso es tipo de universidades como las que ustedes llevan adelante, cátedras como las que llevan adelante, es decir, que haya más ciudadanía, que haya más profesionales todo el tiempo comunicando, eh, y que en todo caso nosotros que estamos o nos tocan los lugares, tengamos la capacidad de advertir cuándo es algo falso o cuándo es algo que por ahí es dudoso. Más cuando está en riesgo diferentes situaciones que se van dando, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que eh, hagamos un ejercicio en aquellas charlas donde se pueda, ¿no? Porque a veces se toma de forma muy acalorada y apasionada, pero decir, ¿será así? ¿Le damos una vuelta más a este tema? ¿Qué te parece? Muchas veces que nos comparten algún familiar, algún amigo, es como una verdad revelada, ¿no? Pero, che, pero ¿esto es así? ¿Es AstraZeneca, es Covisil? ¿Te vacunó Juan o Pedro? Mirá, no es, creo, pero mirá, te lo dejo, por lo menos tratemos de ver el tema, ¿no? Parece que ese es el ejercicio de los comunicadores, que en todo caso pensamos, más allá que tengamos una idea, porque todos tenemos ideas, un medio de comunicación tiene, o por lo menos proyecta algún tipo de ideas, de impronta, y está bien que alguien que por ahí piensa su mirada desde ser liberal o conservador o progresista, pero te hace lo que yo digo es un contrato claro, preciso, transparente, ¿no? En nuestro caso, como digo, yo tengo un contrato transparente con, digamos, este medio tiene, tiene una historia y tiene dueños, tienen nombre y apellido. No me oculto detrás de una offshore que no sabemos cómo demonios todos los días imprimen y ponen en movimiento estructuras. No tenemos esto. Te puede gustar, más o menos. Pensamos de esta manera. Aceptamos que otro tenga otra mirada y lo puedes publicar. Ningún problema. Pero esa es un poco la idea. Creo que es un trabajo por delante para las generaciones que están llegando a la comunicación hoy, justamente para contribuir en la buena comunicación, porque hoy cualquiera que tenga ganas de escribir es un comunicador.
¿no? Vemos quién tiene más éxito. Un tuitero que genera fricción y por ahí un profesional en el cual ustedes le dedicaron mucho tiempo, muchas horas, la familia le dedicó tiempo, horas, resignó parte del salario para que puedan ir a estudiar, se reciben y no encuentran empleo. Un tuitero que dijo 20 mentiras, 20 insultos, pasó a ser un panelista de un medio. Entonces, eso es un trabajo fuerte y difícil que hay que llevar adelante día a día. Buenísimo. Bueno, y quedaba, yo te voy a hacer dos preguntas más, igual acá hay una que No sé estaba si pendiente. ¿Cuál es, si se quedó algo, pido disculpas, que por ahí me la dijiste y me lo olvidé. ¿Cuál es tu visión del periodismo de la actualidad? Es una pregunta súper abierta, si querés contestar. Sí, Y después sí. invito a todos a que dejen preguntas en el chat. Yo tengo dos preguntitas más y después Okay. ya... Mira, mi mirada, yo siempre he tenido una mirada crítica del periodismo, porque aspiro a que hagamos más y mejor periodismo en la Argentina. Y lo que tenemos que lograr es justamente encontrar universidades que puedan justamente formar más comunicadores para que den esa mirada, esa discusión. Y a rasgos generales, yo creo que nosotros, y esto me involucro porque ya hace unos cuantos años que he estado en la industria, ¿no? Me parece que tenemos que seguir mejorando. Hemos encontrado en los últimos 10 o 15 años algo que a mí no me cae en gracia, que es esta idea, soy blanco o soy negro. Un periodista no tiene que ser ni blanco ni negro. En todo caso puede tener una mirada y puede sentirse más cómodo y a gusto en un medio de comunicación. Un hecho es un hecho, ¿no? No hay mucho misterio el hecho. Ahora, me preocupa, sí, y que lo estamos viendo, cuando un hecho no es que lo editamos, sino que lo damos vuelta al hecho, ¿no? Entonces sí, hay cosas que están pasando que tiene que ver con esta idea de que los comunicadores, alguien parece que nos invitó a meternos a la política y nos convertimos en parte de ese escenario. Somos periodistas, ¿no? Somos comunicadores. Los políticos tienen que hacer su trabajo. Y nosotros, en todo caso, tenemos que ir mirando, analizando, revisando y explicando las cosas que están pasando. Pero sí, tengo una mirada crítica e insisto, no escapo porque yo soy parte de esa industria con más o menor responsabilidades, pero tengo una mirada crítica de lo que hacemos. Bueno, perfecto. Yo te voy a hacer dos preguntas y después vamos a darle lugar a los asistentes. Te voy a hacer primero el otro punto que habíamos planteado de charlar en este intercambio era sobre la pandemia, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo ha cambiado el consumo de noticias en la pandemia y cómo ha cambiado el trabajo periodístico en la pandemia? Y después tengo una más y después abrimos a las preguntas de los chicos y chicas. La pandemia lo que ha generado, obviamente, estábamos frente a un escenario en donde las personas, y somos nosotros también, y estamos involucrados con algo desconocido, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos enfrente? La palabra pandemia, la palabra COVID, China, Wuhan, Reino Unido, o por estas horas Delta, pero basamos un poco al año pasado. ¿Qué es esto? ¿No? La primera, ¿qué es? ¿No? ¿Para qué, cómo, cuándo, dónde? Todas esas preguntas tenía que resolver la prensa, los medios, los periodistas, en los primeros meses cuando hablamos. ¿Qué es el confinamiento? ¿Qué son mis derechos? ¿Dónde están? ¿Por qué tengo que hacer tal o cual cosa? ¿Por qué me tengo que quedar en mi casa? ¿Por qué? Eso generó una gran demanda de personas que iban a buscar información, ¿no? La típica información.
esta noche va a salir un decreto, ¿no? O hoy va a salir el decreto. ¿Qué puedo hacer yo este fin de semana? ¿Puedo ir a comer? ¿No puedo ir a comer? Ahora ya sabemos de qué se trata, o por lo menos creemos saber, después de todo lo que hemos escuchado, de qué se trata el coronavirus y si hay un plan de vacunación o si hay una vacuna, tengo menos chances de fallecer en diferentes edades, ¿no? El año pasado todo eso no lo supimos hasta entrado el mes de octubre, noviembre, cuando se dan los primeros anuncios de que había vacunas. En toda esa etapa, más de uno tenía la situación, ¿qué va a pasar con mi familia, con mis amigos, conmigo, con mi trabajo? Entonces, todo el mundo buscaba, ¿no? Respuestas, otros trataban de buscar información para dar esa respuesta, para cumplir algo que para mí es fundamental, que es el servicio, ¿no? ¿Qué es el coronavirus? ¿Cómo se evita el coronavirus? ¿Qué hay que hacer? Bueno, todas a partir de que uno consultaba a un profesional, y en el medio todas esas discusiones que se daban, ¿no? Así que en ese marco fue no fue una curva, sino fue una cosa perpendicular. Es decir, los medios de comunicación en su mayoría tuvieron entre un 50 y un 70% más de promedio contra meses anteriores de consumo. Eso se fue estabilizando hacia julio, agosto, fue retomando lo que nosotros siempre llamamos prepandemia, ¿no? Digamos, una vez que hubo alto consumo, siempre estamos hablando del tema digital, ¿no? Alto consumo de búsqueda de información, con muchas personas en sus hogares, con muchas personas que cambiaron su rutina de trabajo, o de estar en vez de levantarse a las 6 de la mañana, se levantaban a las 8, veían las noticias, televisión, escuchaban radio, qué está pasando, segunda pantalla ampliaba información, las 12 de la noche de consumo se extendió hasta las 3 de la mañana. Todo eso hoy se fue como ordenando, que vamos a ver de todo eso si quedó algún hábito. Pero lo que hace al consumo, la mayoría de los medios, no digo todos, pero la mayoría de los medios, en nuestro caso sí, la mayoría de los medios, volvimos a lo que era a la audiencia pre-pandemia. Muy bien, muy claro, Jorge. Mira, yo voy a dejar una preguntita mía para el final, que te la dejo para el final, que es, me gustaría saber un poquito, vos estuviste en la gira europea de Alberto el mes pasado, y me gustaría conocer un poquito el detrás de escena, cómo se desarrolla el trabajo de un periodista en una gira presidencial. Sí, pero esa te la dejo para el cierre, ¿no? Ahora vamos con todas las que han mandado los asistentes, les asistentes, que hay varias preguntitas. Bueno, hay una que es un tanto delicada, vos trabajás en el grupo Indalo, por lo tanto no sé si querés dar una opinión, pero yo como la publicaron acá los chicos, No hay problema. te la transmito. ¿Cuál es tu opinión del despido de Tomás Méndez en C5N? ¿Sí? ¿Querés que te las lea todas y vos después las contestás todas juntas? Dale. Bueno, esa de Gastón Rojas, ¿cuál es tu opinión del despido de Tomás Méndez de C5N? ¿Cree que la ley de medios resolvería la concentración informativa o resulta insuficiente sin la democratización de la pauta? Después, ¿cuál es la herramienta que genera mayor impacto? ¿Lo visual o lo audiovisual? ¿Sí? Es decir, o las fotografías o el video, ¿no? Y después, aunque como nombraste anteriormente, el contenido sigue siendo la estrella, ¿crees que las audiencias más jóvenes prefieren noticias que le entren por los ojos, referido a si se pueden utilizar dibujos explicativos, infografías, todo el tema de la visualización?
Después, bueno, acá dice, Gastón Rojas hace una aclaración que Tomás Méndez consiguió trabajo en Radio Nacional. Después, ¿qué se podría hacer para que las nuevas audiencias que adopten el rol de productores o distribuidores cree que desde el lugar de un medio periodista se podría decir la audiencia que no todo tiene que ser compartido y menos sin chequear? Es decir, ¿qué rol tienen los medios para lograr que no se distribuyan tanto las fake news? Bueno, son unas cuantas que te pasé, no sé si... Hay algunas agendas. Bueno, el tema de, efectivamente, ámbito financiero es una unidad dentro del grupo Índalo Medio. Índalo Medio está integrado por muchas personas, muchos profesionales, y especialmente, claro, porque son todos medios de comunicación, que está desde a Radio 10 hasta las FM que van, FM Pop, Mega, que están en el top 5, como Vale, como WAM, además de C5N, tengo, por ejemplo, Minuto 1 que está a mi cargo, además de ámbito financiero y ámbito con, diario registrado, estamos armando C5N, y en definitiva es una potestad de las autoridades. Cuando alguien toma una decisión, después, digamos, puedo tomar yo, por una cuestión de regla general en mi vida, no es nueva, yo no hablo de colegas, ¿no? Siempre hablo de ideas o hablo, y soy respetuoso porque las autoridades, yo en mi caso, cuando yo no me siento a gusto o cómodo en un lugar, y si ven mi currículum, entiendo que es una etapa cumplida o algo, yo hablo por mis acciones, ¿no? Que es que voy tomando decisiones. En este caso, las autoridades tomaron una decisión, entendieron, evaluaron que iban a descontinuar el contrato, así que no tengo más que aportar, que es la decisión. Insisto, sé que es una época en donde es muy fácil hablar de otros, cuando nos pasamos, yo no, es una decisión de vida. Sí me gusta discutir, o encontrar, o charlar acerca de ideas, ¿no? Las ideas para mí son lo más importante, y en todo caso, las personas van ahí en el medio discutiendo. El tema de la ley de medios, yo creo que va más allá del tema de la ley de medios, que nosotros tenemos un tema en sectores, pero en lo que hace a la industria, tranquilamente se puede aplicar la ley de defensa de la competencia. No es correcto, desde mi punto de vista, que un medio de comunicación a la vez, digamos, tenga la posibilidad de estar en toda la línea de, de- con el cliente, sirviendo desde internet, el cable, el teléfono, y los medios. O se es productor de contenidos o se es un proveedor de servicio. No estoy diciendo nada que no esté funcionando en otras partes del mundo. Aquí, obviamente, no se ha encontrado la posibilidad o dar ese debate que en los Estados Unidos lo están dando hoy, lo dieron en su momento, lo están dando, por ejemplo, con el caso de Google, ¿no? Que se está discutiendo muy fuerte el caso de Google acerca de si es una empresa ya de servicios para pasar a ser regulada. Es el último pedido que ha hecho un fiscal del estado de Ohio. Así que nosotros ahí nos encontramos todavía con una carencia de argumentos por parte de las personas que tienen que llevar adelante el debate acerca de las universidades. Obviamente pueden contribuir, o es una cosa o es otra, pero no sé, eh, digamos, el manejo, desde mi punto de vista, ahí ya tenemos un tema de posición dominante, y que se está transmitiendo a otros lugares, ¿no? A otros sectores. Así que incluso para aquellos que son defensores de lo que es la libertad de empresa, el mundo más de las libertades, las cuales yo comparto, deberían avanzar en esta línea. No sé por qué, no sé. Creo que la herramienta de la ley de medios no era la herramienta idónea, era mucho más
fácil resolverlo a través de la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia, es posición dominante y se resuelve, ¿no? En ese caso e incluso en otros, ¿no? En medios estamos hablando precisamente de uno en particular, pero tendremos otras discusiones. Con relación a lo audiovisual, sí, el impacto, cuando uno arma un contenido, determina un contenido, una imagen tiene impacto. Ya en las búsquedas, hoy, se considera relevante si el dedo en el teléfono de alguien que está predispuesto a leer un contenido, si su dedo por pantalla fue al texto, fue al título, o el clic vino a partir de la imagen. Entonces sí, si bien es una pieza, pero la pieza en sí misma, imagen, tiene una URL definida. Entonces tiene toda una trazabilidad. Así que sí, el impacto es fundamental, ¿no? Me quedó algo al final que me parece que me perdí ahí. Sí, una pregunta de las Salas, que es una estudiante de periodismo digital, de la materia está cursando periodismo digital, y es, ¿qué se podría hacer para que las audiencias que adoptan el rol de productores o distribuidores, que a nuestro parecer son un eje fundamental, dejen de hacer circular dichas noticias? Es decir, a ver, supongo que se refiere a los que Sí, son productores independientes de noticias, no productores de los medios, ¿no? Y desde los medios o desde el periodismo, ¿qué se puede hacer para que la audiencia tome conciencia sobre la existencia de estas noticias sin chequear y verificar? Creo que es así la sí, pregunta. creo que es muy importante ya el rol que está teniendo las audiencias, los lectores. Creo que hoy estamos todos, más allá de que nosotros estamos en la industria, pero la sociedad en su conjunto está más alerta a cuando le llega un contenido, porque se ha hablado mucho y se habla mucho de estos temas. Si bien hay ONG, foros que se dedican a revisar informaciones, tampoco están los recursos. Hay tantas cosas que pasan durante el día y muchas veces son noticias falsas, que en todo caso, ahí lo que nosotros podemos hacer es contribuir a aquellas personas que son más amigas de las redes sociales, es decir, esto no es correcto. Muchas veces eso pasa con eh, gente de redes sociales de manera anónima. Dicen, no, esta foto que ustedes la están poniendo ahora, que dice que es de en este momento Argentina y es de enero de 2021, corresponde a 2019 en tal momento. Y se desactivó, digamos, una noticia falsa y por lo menos lo que se hace es se detiene la mala información. El daño, claro, ya se hizo, pero por ahí el comunicador o quien propaló esa información se va a detener y va a decir, bueno, no, busco otra cosa o me pongo a trabajar en otra cosa. Pero me parece que lo que tenemos que hacer es, justamente, esto no es correcto, no hace falta ni aquellos que vienen a hacer comentarios, seguramente lo hacen, pero decir, esto no es correcto porque corresponde a tal o cual cosa. Un poco, digamos, hemos visto muchos sucesos en toda esta época acerca de muchas falsas noticias, muchas inventos, muchas cuestiones intencionadas permanentemente, pero me parece que con el tiempo, si hay una buena actitud, que eso muchas veces ocurre en las redes, se termina. Perfecto, bueno, muy claro. Bueno, entonces ya para ir terminando, si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Yo te voy a hacer dos preguntitas para ir cerrando y ya desde ya te agradezco todo este tiempo que te estás tomando para este intercambio tan interesante. Bueno, la primera es justamente la que te había adelantado. Vos estuviste como periodista
creo que como enviado de C5N, en la gira por Europa de Alberto Fernández, y en ese sentido me gustaría que nos cuentes un poco cómo es el detrás de escena de esas giras, ¿no? Cómo trabajan los periodistas, cómo es la relación entre periodista y referentes gubernamentales, cómo fue el termómetro de esta gira, y además cómo viste Europa, ¿no? En este mundo que Europa está un poco más adelantado que nosotros, avanzando hacia la pospandemia y hacia una nueva normalidad. Bueno, como todos, como verán, digamos, mi trabajo es dinámico, y un poco también ha sido una decisión de vida. En mi caso me pongo, digamos, como pequeñas rutinas y objetivos en el día, en la semana, en el mes y en el año. Digamos, y siempre lo que hago es, me obligo por una cuestión de muchas veces de reunión, no me deja el tiempo que yo le quiero dedicar, por ejemplo, a lo que siempre fue mi pasión, que es escribir, o contar una historia, es hacer una crónica. Así que dentro de mi rutina, más allá de que, como bien decía Sebastián, yo me levanto y tengo los correos electrónicos, los reportes de lecturas, de producción, de indicadores de mediciones y lectura de los diarios, que todo eso me lleva una cantidad de tiempo bastante importante. eh, es ver, tener una continuidad con mi vida original cuando elegí esta carrera, que es ser un simple cronista. Y a veces se da esta oportunidad, siempre lo he hecho, y en esta oportunidad surgió la idea de acompañar o ser parte con un grupo de periodistas a la gira presidencial. Como toda gira presidencial siempre es interesante, más en esta oportunidad, una gira muy importante, porque era Portugal, España, Francia, Italia, con presidentes, primeros ministros, pasando por el Vaticano, una experiencia bastante interesante con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Así que era un desafío bastante importante. También eso obliga muchas veces a nosotros, quienes tenemos un lugar de responsabilidad, eh, mostrar nuestro compromiso del trabajo que también otras personas hacen de manera cotidiana, con todo lo que significa exponerse a una cobertura, eh, que puede salir bien, puede salir mal. Entonces ahí uno también tiene que estar comprometido, porque uno muchas veces desde un lugar de responsabilidad asigna muchas tareas a otras personas. Entonces también uno tiene que tener la capacidad de revisar y qué hace o qué puede hacer. Bueno, así que eso fue un poco mi trabajo, que fue muy interesante, que hice una cobertura para Radio 10, ámbito financiero, y C5N, que fue una experiencia bastante fuerte. Y lo que vimos en Europa por ahí es algo que no nos llegaba, porque no teníamos mucha, digamos, fueron pocos los medios que por ahí, desde la Argentina, habían viajado a Europa o a países de Europa, sino que por ahí lo que teníamos era lo que nos contaban los corresponsales o alguna persona que por ahí se conecta vía Zoom. Entonces, en primera persona me encontré con un escenario en ese momento, estamos hablando de los primeros días de mayo, bastante diferente a la percepción que yo tenía desde acá. Lo he contado, me he quedado sin cenar, digamos, por ejemplo, en Francia, todo cerrado a una hora. Ahora está justamente el proceso de apertura, pero en ese momento había formatos de confinamientos. Me sorprendió mucho el caso de la inestabilidad que desde un sector de la política se estaba dando en Francia, con un grupo de militares retirados y algunos en actividad de manera anónima, agitando una suerte de golpe de Estado, algo que me impactó mucho. Había leído algo, pero no tenía, digamos, me sorprendió mucho qué estaba pasando, qué estaba significando en Francia.
o la discusión muy acalorada, bastante parecida a la que ocurre en Argentina, pero en España, el formato de Portugal. Bueno, fue una cobertura en pandemia, con todo lo que significa una cobertura en pandemia, a la distancia, con las pruebas de PCR cada 24 horas, digamos, antes de subir, bueno, distancias, y tratando de conseguir la mejor información para transmitirla, ¿no? De qué estaba pasando en cada evento. Así que ha sido una experiencia bastante interesante. El formato es un formato en donde la Secretaría de Medios, el gobierno en general, había tomado la decisión de invitar a una cantidad de medios, y lo que hicimos fue en un vuelo de Aerolíneas Argentina, que fue el vuelo que sirvió de ser el vuelo presidencial. Fuimos, creo que alrededor de 10, o 10 medios, creo que fueron. eh, y lo que hacíamos era viajábamos con el presidente, si bien con distancia, ¿no? Y después cada uno se costeaba, o cada medio costeaba, digamos, el gasto de hotel, movilidad, lo que sea de comidas y alguno de estos estudios. Así que ese fue un poco el formato, y después uno se va moviendo durante el día con las actividades, a veces puede estar más cerca, otro día está más lejos, se reconstruye la información, se trata de buscar las personas que estuvieron, adelantarse, en este caso que cuando uno está trabajando en un medio competitivo está justamente decir, ¿qué es lo que vas a dar a conocer? ¿No? Primero, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, algún día uno por ahí hace un mejor artículo y tuvo una diferencia, capaz que otro un día encontró las fuentes precisas o tenía mejor información y se adelantó, y uno se lamenta, pero esto es como un día a día, se cae uno y sale a buscar otra vez información para salir a dar esa competencia, ¿no? Siempre y cuando cada uno viva, en mi caso que yo lo vivo a flor de piel, la, el contenido, la diferencia, tener ese título, ese dato, bueno, digamos, uno tiene que salir a buscarlo y ser primero. Bueno, muy interesante. Bueno, clarísimo, Jorge. Ya vamos terminando. Te voy a hacer le doy también la bienvenida a Ricardo Petraglia, que es otro profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda de Periodismo que se ha sumado. Y te voy a hacer una última preguntita, y ya muy agradecido, ya íbamos a las 12, ya se nos acaba el tiempo, así que es los últimos minutos. ¿Qué pensás de la ley que fue aprobada hoy de paridad de género en los medios? Que es para darle un toquecito de actualidad Sí. a la charla, y ya cerramos. Mira, yo creo que no es algo de cupo, siempre hay como el tema de que entra al debate. Me parece que es desde el Estado, como siempre digo, hay que ver después cómo funciona. Desde el Estado es promover una política de apertura en diferentes lugares. No sé por qué solamente en medios, debería ser algo general, ¿no? Yo no me quedaría en medios, digamos, para mí es importante en, una nación como la nuestra, que solamente nos miremos en medios. Me parece que es importante que haya, digamos, marcos, ¿no? Marcos jurídicos a partir de nada, de una ley, y que pueden ayudar, y en este caso me parece que el fomento, que ese va a ser el debate de estos días, si va a ser un castigo o no el tema de la publicidad oficial, me parece que es un marco para que justamente si hay lugares en donde toman esa decisión de contratar a personas que tienen un sexo y perciben su género de una manera, que siempre estamos en una sociedad que si consideramos que somos progresistas o pensamos, digamos, que tenemos que prestarle atención al otro, me parece que está bien. Creo que solamente es un marco, eh, y que me parece que deberíamos debatirlo para que la sociedad digamos, prestemos atención digamos, nos falta mucho escuchar. Insisto,
siempre son normas, son formatos. En su momento, en la década del 90, fue el cupo para las mujeres en la política, fue cuestionado, ya han pasado muchos años, lo hemos naturalizado, siempre la política, por lo menos en la Argentina, había sido llevada adelante por hombres. En ese momento, bueno, una decisión y comenzó con el cupo. Se está discutiendo ahora si eso era correcto, el cupo o no. Me parece que si lo miramos en perspectiva, hoy hay muchas más mujeres comprometidas y tomando decisiones en la política, en el oficialismo y en la oposición. Creo que eso sirvió, ¿no? Eso funcionó. Así que me parece que tenemos que ver qué es lo que puede pasar. Algunos medios de comunicación ya lo han hecho. A mí me parece, nada, pero bueno, por ahí son los formatos. Es decir, toda empresa tiene que tener al menos una cantidad de personas con necesidades especiales, personas con tal, no lo sé. Creo que hay un parámetro que deberíamos fijar, porque, digamos, es nuestra sociedad y tenemos que estar justamente todos y con esa posibilidad. Hay medios de comunicación, me parece que ya han trabajado en la materia, así que en Grupo Índalo nosotros ya se trabaja, digamos, con la posibilidad de saber dónde están pasando ciertas cosas que no estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos viendo, ¿no? Y me parece que hay que visibilizar y actuar. Así que después, si el debate es la pauta, ¿no? Llegará algún momento que los medios habrá que decidir cuánto es necesaria la pauta oficial o no, ¿no? A quienes, por ello tengo que prestarle más atención a una pauta oficial a las comunidades, ¿no? Que está pasando, no sé, tener claro que haya un dinero a nivel nacional para que haya medios de comunicación en Avellaneda. ¿Por qué? Porque si no, consumen siempre lo que está en la ciudad de Buenos Aires y la persona que vive en Avellaneda no sabe lo que pasa a la vuelta de la esquina. Lo mismo puede pasar en Quilmes, en Berazategui o en Vicente López o una persona que está en Jujuy mirando, no sé, TN o C5N y por ahí no sabe lo que está pasando en Tartagal. Entonces, me parece que en algún momento sí hay que trabajar sobre fortalecer esos medios de comunicación que tienen que darle contenido a las comunidades, ¿no? Yo creo que eso, si no es como que está todo desde el centro de la ciudad hacia el resto del país, y entonces muchas veces tenemos un problema de diferenciar la provincia de Buenos Aires con algunas decisiones de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que es eso. Pero eso es un punto que aproveché a comentarlo ahora por el tema de que estamos en la materia, ¿no? Bueno, Jorge, muchísimas gracias, muy agradecido, muy interesante todos tus puntos de vista sobre sobre esta perspectiva que a veces no tenemos, sobre lo que son desde la dirección de un medio. Así que bueno, muy agradecido y muy fructífero todo el intercambio. Te agradezco mucho. Bueno, Santiago. gracias a ustedes, gracias por el tiempo. Espero que haya sumado. No siempre tienen que estar de acuerdo si dije alguna cosa u otra, la podemos discutir y son bienvenidos para aquellos que algún día quieran pasar, darse una vuelta, tomar un café por las oficinas del diario de Índalo, que serán bien recibidos. Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Abrazo grande. Gracias.